El olor acre de orina y heces se mezclaba con el aroma dulce y nauseabundo de la carne en descomposición, creando una atmósfera sofocante que parecía adherirse a la piel como miel podrida. Las piedras húmedas de la celda exhalaban un vapor fétido que ascendía desde el suelo empapado, donde cientos de años de sufrimiento humano habían dejado sus huellas indelebles. Allí, en una mazmorra olvidada en los subterráneos del monasterio de Esquitis, un cuerpo enjuto temblaba violentamente contra las cadenas que le cortaban las muñecas, ya desnudas de carne. La respiración era irregular, entrecortada por gemidos apagados que resonaban en las paredes de piedra como súplicas perdidas. Los ojos, otrora brillantes como zafiros del Nilo, ahora se hallaban hundidos en órbitas oscuras, rodeados por una piel amarillenta y translúcida que revelaba cada vena, cada huella del tiempo y del dolor. Las manos, antes delicadas y perfumadas, con aceites preciosos de Alejandría, estaban ahora deformadas por las esposas, con las uñas quebradas y sanguinolentas de tanto rascar las piedras en busca de una salida que jamás llegaría. El cuerpo entero parecía haberse encogido, como si la propia esencia de la persona se estuviera disolviendo lentamente, dejando solo una carcasa frágil que insistía en respirar, en existir, en resistir contra todas las probabilidades. La barba postiza, descubierta y arrancada tiempo atrás por los verdugos, había dejado marcas rojas e inflamadas en el rostro que un día fue considerado el más hermoso de todo Egipto. Aún ante todo eso, su fe no vaciló. Pero ¿cómo pudo una joven de apenas 17 años, nacida en la familia cristiana más próspera de Alejandría, hija de uno de los comerciantes de especias más respetados del imperio, educada en los más elevados preceptos de la fe y la moral cristiana, llegar a tal estado de degradación y sufrimiento? Como aquella que un día recorrió los jardines perfumados de su casa paterna, vestida con las más finas sedas orientales, admirada por su belleza y piedad, se transformó en esta figura espectral que ahora agonizaba en las profundidades de la tierra, lejos de la luz del sol y del afecto humano. La historia de Teodora de Alejandría comienza en el año 380 después de Cristo, cuando el Imperio Romano de Oriente aún mantenía su dominio sobre las tierras del Nilo, y la ciudad, fundada por Alejandro Magno, florecía como uno de los centros más importantes de la cristiandad naciente. Era una época de tensiones religiosas extremas, donde los últimos vestigios del paganismo clásico luchaban desesperadamente contra el avance inexorable de la nueva fe y donde cada familia cristiana era vista tanto como ejemplo de virtud como potencial objetivo de persecuciones y calumnias. Alejandría, con sus grandes puertos repletos de naves procedentes de todas partes del mundo conocido, sus famosas bibliotecas que aún guardaban fragmentos de la sabiduría antigua, sus calles anchas y bien empedradas, donde se mezclaban mercaderes, griegos, judíos, romanos, nubios y árabes, representaba el propio corazón palpitante de una civilización en transformación. En este escenario de esplendor y contradicciones, nació Teodora, hija única de Marco Aurelio Severino, un próspero mercader de especias y perfumes que mantenía relaciones comerciales desde la India hasta la Galia, y de Helena Constantina, una mujer de profunda fe cristiana, descendiente de una de las primeras familias convertidas en la ciudad. La casa de la familia Severino se encontraba en el barrio más noble de Alejandría, cerca del gran faro que guiaba a los navegantes en una calle ancha y sombreada por palmeras centenarias, donde el aroma constante de canela, nardo, mirra e incienso creaba una atmósfera casi paradisíaca. Era una residencia de 2 pisos, construida en mármol blanco importado de Paros, con columnas esculpidas y jardines interiores donde fuentes de agua cristalina murmuraban día y noche, creando una música suave que se mezclaba con el canto de los pájaros exóticos que Marco coleccionaba en grandes jaulas doradas. Teodora creció en ese entorno de privilegio y refinamiento, pero también de estricta disciplina moral y espiritual. Desde los primeros años de vida, fue educada por tutores griegos en las artes de la retórica, la filosofía y la matemática, mientras su madre Helena se ocupaba personalmente de su formación religiosa, enseñándole las sagradas escrituras,
los cánticos sagrados y las prácticas de ayuno y oración que caracterizaban a las familias cristianas más devotas. La niña demostraba una inteligencia excepcional y una capacidad sorprendente para memorizar largos pasajes de los evangelios y de los escritos de los padres de la iglesia, impresionando a los visitantes de la casa con su precocidad y su aparente santidad natural. A los 12 años, Teodora ya era considerada una de las jóvenes más bellas y virtuosas de toda Alejandría. Su piel tenía el tono dorado de la miel del himeto, sus cabellos negros caían en suaves ondas hasta la cintura, sus ojos azules brillaban con una luz que muchos consideraban divina, y su voz, cuando entonaba los salmos durante las oraciones familiares, era tan dulce y melodiosa que hacía a los sirvientes interrumpir sus quehaceres para escucharla. Se vestía siempre con modestia, usando túnicas largas de lino fino, pero aún así su belleza natural trascendía cualquier intento de ocultarla, atrayendo miradas admiradas donde quiera que pasara. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. Los padres de Teodora, reconociendo los dones excepcionales de su hija, empezaron a recibir propuestas de matrimonio cuando ella cumplió 15 años. Familias influyentes de todo Egipto e incluso de Constantinopla enviaban emisarios ofreciendo alianzas ventajosas, prometiendo dotes fabulosos y posiciones de prestigio social. Marco Aurelio, hombre práctico y ambicioso, veía en esas ofertas una oportunidad para expandir sus negocios y consolidar su posición en la élite imperial, mientras Helena, más preocupada por el bienestar espiritual de su hija, prefería esperar un pretendiente que demostrara verdadera piedad cristiana además de riqueza material. Fue durante ese periodo de negociaciones matrimoniales que apareció Publio Cornelio Máximo, un joven oficial del ejército romano, hijo de una familia patricia de Roma, enviado a Alejandría para comandar una de las legiones responsables de Minonicin, la seguridad de la ciudad y del comercio marítimo. Máximo tenía 25 años, era alto y fuerte como un gladiador, con cabellos rubios y ojos verdes que parecían reflejar el propio mar Mediterráneo. Su presencia imponente, su educación refinada y su posición militar lo convertían en uno de los solteros más codiciados de la ciudad, y cuando manifestó interés en conocer a Teodora, los padres de la joven vieron en él al yerno ideal. El primer encuentro entre Teodora y Máximo tuvo lugar durante un banquete ofrecido por los Severino en honor al oficial romano y su comitiva. La casa había sido decorada con las más bellas flores de los jardines. Los mejores vinos de la colección particular de Marco se sirvieron en copas de oro, y la música de liras y flautas creaba una atmósfera de elegancia y sofisticación. Teodora, vestida con una túnica de seda azul que realzaba el color de sus ojos, cantó algunos salmos acompañada por la cítara, demostrando su educación musical y su devoción religiosa. Máximo quedó inmediatamente fascinado no solo por la belleza de la joven, sino también por su inteligencia y su cultura, cualidades raras incluso entre las mujeres de la aristocracia romana. Durante las semanas siguientes, el noviazgo se desarrolló dentro de los rigurosos parámetros de la moral cristiana de la época. Máximo visitaba regularmente la casa de los Severino, siempre acompañado por otros oficiales y bajo la vigilancia discreta pero constante de Helena. Las conversaciones entre los jóvenes se limitaban a temas apropiados como literatura, música, filosofía y religión, y los únicos momentos de intimidad consistían en breves paseos por los jardines de la casa, siempre con una criada siguiéndolos a pocos pasos de distancia. Teodora, a pesar de su juventud e inexperiencia, se sentía genuinamente atraída por Máximo, impresionada por su cultura, su amabilidad y su aparente sinceridad cuando hablaba de su interés por aprender más sobre la fe cristiana. El matrimonio se anunció oficialmente durante las festividades de la Pascua del año 397, en una ceremonia solemne en la iglesia principal de Alejandría, presidida por el propio obispo de la ciudad. Teodora, entonces con 17 años, parecía un ángel bajado del cielo, vestida con una túnica blanca bordada con hilos de oro, usando un velo de seda que perteneció a su abuela, y llevando un ramo de lirios blancos que simbolizaban su pureza virginal. Máximo,
con su armadura ceremonial pulida hasta brillar como un espejo, juró ante Dios y los hombres amar y proteger a su esposa hasta que la muerte los separara. Las campanas de la iglesia sonaron durante toda la tarde, y las calles de Alejandría se llenaron de personas que querían ver y bendecir a la pareja más hermosa y exitosa de la ciudad. Los primeros meses del matrimonio fueron como un sueño de felicidad para Teodora. Máximo se mostró un esposo atento y apasionado, cubriéndola de regalos costosos y llevándola a conocer los mejores lugares de Alejandría y sus alrededores. Vivían en una villa lujosa en las afueras de la ciudad, con vista al mar, donde podían disfrutar de una privacidad que la casa paterna nunca les permitió. Teodora descubrió los placeres del amor físico con una intensidad que la sorprendió y a veces la asustó, pues su educación cristiana rigurosa no la había preparado para la fuerza arrolladora del deseo carnal. Máximo era un amante experimentado y hábil, y bajo su tutela amorosa, Teodora floreció como mujer, perdiendo rápidamente la timidez de niña para convertirse en una esposa ardiente y apasionada. Pero las semillas de la tragedia ya estaban plantadas desde el principio, aunque ninguno de los dos las percibía. Máximo, a pesar de su aparente conversión al cristianismo, mantenía en su corazón las creencias y valores de la antigua Roma, pagana, donde la fidelidad conyugal era una virtud deseable pero no absolutamente obligatoria, especialmente para los hombres de posición social elevada. Sus campañas militares lo obligaban a ausentarse frecuentemente de casa, dejando a Teodora sola durante semanas o incluso meses, en una edad en que su sensualidad despertada clamaba por constante satisfacción. Además, la diferencia cultural entre ellos, inicialmente vista como un encanto exótico, comenzó a revelarse como una fuente creciente de malentendidos y conflictos. Durante una de las largas ausencias de Máximo, que había partido para una campaña contra tribus nubias rebeldes, en el sur de Egipto, Teodora empezó a frecuentar con asiduidad las actividades de la comunidad cristiana local, buscando en la religión un alivio para la soledad y el tedio que la consumían. Fue durante una de esas reuniones de oración que conoció a Antonio de Tebas, un joven diácono de 22 años que había llegado recientemente a Alejandría para completar sus estudios teológicos bajo la tutela del obispo local. Antonio era todo lo que Máximo no era: humilde, piadoso, entregado por completo a los asuntos espirituales, con un rostro ascético y ojos que parecían ver más allá del mundo material. Provenía de una familia humilde de campesinos del Alto Egipto, y su acceso a los estudios superiores de la Iglesia había sido posible únicamente gracias a su inteligencia excepcional y su temprana vocación religiosa. Lo que empezó como charlas inocentes sobre teología y espiritualidad gradualmente evolucionó hacia encuentros más íntimos y cargados de tensión emocional. Teodora, carente de la atención de su esposo ausente y fascinada por la pureza y la dedicación espiritual de Antonio, comenzó a idealizar al joven diácono como la encarnación de todos los valores cristianos que ella admiraba pero no encontraba en Máximo. Por su parte, Antonio, que había hecho votos preliminares de celibato, pero aún no había sido ordenado sacerdote, se vio irresistiblemente atraído por la belleza e inteligencia de Teodora, luchando constantemente contra deseos que consideraba pecaminosos pero que cada día resultaban más difíciles de resistir. La atmósfera de Alejandría en aquellos días parecía conspirar contra la virtud de los dos jóvenes. El calor abrasador del verano convertía la ciudad en un horno, donde el aire denso y húmedo, cargado de aromas sensuales de especias y perfumes, creaba una sensación de languidez y abandono moral. Las tardes interminables, cuando el sol africano hacía imposible cualquier actividad al aire libre, se llenaban de largas conversaciones en la biblioteca de la casa de Teodora, donde los dos se inclinaban sobre manuscritos antiguos, sus cabezas casi rozándose, sus respiraciones entremezclándose, sus manos rozándose al pasar las páginas de los códices sagrados. El perfume natural de Teodora, mezclado con los aceites raros que usaba en el cabello, creaba un aura de seducción involuntaria que envolvía a Antonio como una red invisible,
mientras su voz grave y melodiosa, al recitar pasajes de las Escrituras, aceleraba el corazón de Teodora de una manera que ella consideraba a la vez pecaminosa e irresistible. El momento de la caída ocurrió en una tarde particularmente sofocante de agosto, cuando los dos se encontraban solos en la biblioteca estudiando las cartas de San Pablo sobre el matrimonio y la castidad. Teodora, que vestía solo una túnica, ligera de lino blanco debido al calor, se inclinó sobre el manuscrito para leer un pasaje especialmente difícil, y sus cabellos sueltos resbalaron sobre el hombro, rozando levemente la mano de Antonio. El contacto, aparentemente casual, produjo una corriente eléctrica que recorrió el cuerpo de ambos como un rayo. Antonio, tratando de apartarse, tropezó con una pila de rollos de papiro que cayeron al suelo con estruendo, y cuando los dos se agacharon simultáneamente para recogerlos, sus rostros quedaron a pocos centímetros de distancia. Los ojos azules de Teodora encontraron los ojos castaños de Antonio, y por un instante que pareció eterno, toda la resistencia moral y espiritual que habían construido durante meses se vino abajo como un dique quebrado por la inundación. El beso que siguió fue al mismo tiempo suave y desesperado, lleno de una pasión reprimida que finalmente encontraba expresión. Las manos de Antonio se entrelazaron en los cabellos de Teodora, mientras ella se aferraba a él como a una tabla de salvación en medio de una tormenta. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando, conscientes de que habían cruzado una línea de la cual no habría retorno. Teodora, con los labios hinchados y los ojos brillando de deseo, susurró palabras de amor que nunca antes había pronunciado ni siquiera a su esposo, mientras Antonio, luchando entre la pasión y la culpa, intentaba sin éxito hallar fuerzas para resistir lo que sabía sería su perdición espiritual. Lo que siguió fue un período de varios meses de encuentros clandestinos, donde la pasión física se mezclaba con una intimidad emocional y espiritual que ninguno de los dos había experimentado jamás. Teodora descubrió en Antonio no solo a un amante más tierno y atento que su marido, sino también a un compañero intelectual que compartía sus intereses más profundos y sus inquietudes espirituales. Por su parte, Antonio encontró en Teodora a una mujer que desafiaba todas sus concepciones previas sobre el amor y la fe, mostrándole que la pasión carnal podía coexistir con la devoción religiosa de maneras que sus estudios teológicos jamás habían contemplado. Se encontraban en lugares secretos por toda la ciudad, en una capilla abandonada en los suburbios, en una casa de campo perteneciente a una amiga discreta de Teodora, a veces incluso en los jardines de la propia villa, durante las madrugadas, cuando los criados dormían profundamente. Pero aquello que el mundo intentó borrar se convirtió en eterno. El secreto que los dos amantes creían guardar a la perfección comenzó a filtrarse a través de las grietas inevitables que toda pasión clandestina produce. Teodora, transfigurada por el amor, irradiaba una felicidad y una belleza que no pasaron inadvertidas a los ojos vigilantes de la sociedad alejandrina. Sus amigas notaron cambios en su comportamiento, momentos de distracción durante las conversaciones, sonrisas misteriosas, una tendencia a citar constantemente las opiniones e ideas del joven diácono, a quien decía conocer solo superficialmente, de las reuniones de la iglesia. Los sirvientes de la casa empezaron a comentar entre ellos las frecuentes visitas de Antonio, que se prolongaban más allá de lo apropiado para discusiones meramente religiosas y sobre el perfume masculino que a veces percibían en la ropa de su señora. El descubrimiento final se produjo gracias a Juana, una esclava nubia que servía como dama de compañía personal de Teodora. Juana, una mujer de unos 40 años, capturada en una de las campañas militares de Máximo y regalada a la esposa como muestra de afecto, albergaba por su señora una mezcla compleja de devoción y resentimiento. Por un lado, Teodora la trataba con una bondad inusual para los estándares de la época, concediéndole ciertas libertades y mostrando un interés genuino por su cultura y sus tradiciones ancestrales. Por otro lado, Juana no podía olvidar que su condición de esclava era resultado directo de las acciones del marido de su compasiva señora, y esa contradicción engendraba en su corazón
un deseo oscuro de venganza que ella misma no comprendía del todo. Fue Juana quien, una tarde de septiembre, siguió discretamente a Teodora hasta la capilla abandonada, donde se encontraba con Antonio, y quien presenció, a través de una rendija en la pared en ruinas, a los dos amantes entrelazados en un éxtasis de pasión que contrastaba violentamente con la santidad del lugar. La visión de la esposa de su señor, a quien todos consideraban un modelo de virtud cristiana, entregándose a los placeres carnales con un hombre que no era su esposo, provocó en Juana una mezcla de choque, satisfacción vengativa y, sorprendentemente, una pizca de envidia por la libertad que Teodora se permitía, mientras ella misma permanecía prisionera en su condición servil. Durante días, Juana guardó el secreto, saboreando el poder que ese conocimiento le confería sobre su señora, observando con ojos maliciosos cómo Teodora seguía desempeñando el papel de esposa fiel y cristiana devota. Pero la tentación de utilizar esa información como arma resultó irresistible cuando Máximo finalmente regresó de su campaña militar, más bronceado y musculoso que nunca, cargado de trofeos de guerra y regalos exóticos para la esposa que creía haber esperado fielmente su regreso. La revelación ocurrió de forma aparentemente casual, durante una conversación entre Máximo y sus soldados sobre la necesidad de mantener la disciplina moral entre las tropas. Juana, que servía vino a los hombres, comentó en voz baja, pero lo suficientemente audible que a veces resultaba difícil distinguir entre la virtud aparente y la verdadera, especialmente cuando las personas creían que no estaban siendo observadas. Máximo, inicialmente sin prestar demasiada atención al comentario, terminó siendo arrastrado por su propia curiosidad y por las insinuaciones cada vez más directas de la esclava para descubrir detalles que confirmaran sus peores sospechas. La confrontación fue terrible y definitiva. Máximo, hombre de temperamento militar acostumbrado a resolver conflictos con la fuerza, estalló en una furia que resonó en toda la villa como el rugido de un león herido. Teodora, completamente desprevenida, intentó inicialmente negar las acusaciones, pero ante las pruebas aportadas por Juana y la presión psicológica ejercida por su esposo, terminó confesando no solo el adulterio físico, sino también, en 1900, una explosión de honestidad que ella misma no pudo contener, el amor profundo y genuino que sentía por Antonio. Lo que se desencadenó a continuación fue una sucesión de eventos que se precipitaron como una avalancha destructora. Máximo, ciego de ira y humillación, ordenó de inmediato la detención de Antonio, usando su autoridad militar para acusar al joven diácono de seducción de mujer casada y de profanación de su cargo religioso. Antonio fue brutalmente golpeado por los soldados de Máximo y arrojado a una mazmorra militar, donde permaneció varios días sin comida ni agua mientras se decidía su destino final. Teodora, por su parte, fue mantenida prisionera en su propia casa, vigilada constantemente por guardias armados que recibieron órdenes de impedir cualquier intento de fuga o comunicación con el exterior. La noticia del escándalo se esparció por Alejandría con la velocidad de un incendio, alimentada por los comentarios maliciosos de una sociedad que siempre se regocijaba viendo la caída de los poderosos y virtuosos. Marco Aurelio y Helena, los padres de Teodora, fueron invadidos por una vergüenza y un dolor que parecían destruir sus propias almas. El hombre que había edificado un imperio comercial basado en su reputación de honestidad y rectitud se vio de repente evitado por antiguos socios de negocios, mientras Helena, cuyo centro de existencia era su fe, sintió que Dios mismo la había abandonado por haber fracasado en la educación moral de su única hija. Antonio, tras una semana de torturas que dejaron su cuerpo joven marcado para siempre, fue ejecutado en secreto en una madrugada fría de octubre, atribuyéndose oficialmente su muerte a un intento de fuga frustrado. Teodora jamás supo los detalles de la muerte de su amado, pero la ausencia de cualquier noticia sobre él, sumada a las sonrisas crueles de Máximo cuando ella preguntaba por el destino del joven diácono, crearon en su corazón una certeza terrible que la sumió en un desespero más profundo que la propia muerte. El destino que Máximo reservó para su esposa adúltera fue
en su crueldad calculada, peor que cualquier castigo físico. Usando sus contactos militares y políticos, logró que Teodora fuese declarada oficialmente muerta, víctima de una fiebre súbita, y organizó incluso un funeral público con un ataúd vacío, donde toda Alejandría acudió a presentar sus condolencias por la pérdida de la joven tan hermosa y virtuosa. En realidad, Teodora fue entregada en secreto a traficantes de esclavos, que recibieron órdenes específicas de venderla en regiones alejadas del imperio, donde nunca pudiera ser reconocida. Así fue como Teodora, a sus 18 años, se encontró encadenada en la bodega maloliente de un barco mercante que navegaba rumbo al norte de África, mezclada con decenas de otros esclavos capturados en diversas campañas militares. Su transformación física ya había comenzado. El cabello dorado fue completamente rapado, su piel delicada estaba quemada por el sol y cubierta de llagas causadas por las cadenas, y su cuerpo, antes alimentado con los mejores alimentos y cuidado, con los ungüentos más caros, ahora se marchitaba rápidamente bajo el régimen de hambre y malos tratos que caracterizaba el comercio de esclavos. Pero fue durante ese viaje marítimo de pesadilla que Teodora empezó a experimentar algo que, paradójicamente, más tarde describiría como una gracia divina. Privada de todos los lujos y privilegios de su vida anterior, obligada a confrontar la brutal realidad de la existencia humana en su forma más cruda, descubrió dentro de sí una fuerza espiritual que jamás supo poseer. Las oraciones que antes recitaba mecánicamente, como parte de su educación cristiana convencional, se convirtieron en conversaciones íntimas y desesperadas, con un Dios que parecía haber escogido manifestarse justamente en el momento de su mayor humillación. Aún ante todo, su fe no vaciló. El barco atracó finalmente en Cirenaica, y desde allí Teodora fue transportada por tierra hasta llegar a una región desértica donde funcionarios imperiales organizaban subastas de esclavos para abastecer las minas de oro y plata que financiaban el lujo de Roma y Constantinopla. Fue durante esa subasta pública, donde hombres y mujeres eran examinados como animales, que Teodora tomó la decisión que cambiaría el resto de su vida. Aprovechando un momento de confusión cuando estalló una pelea entre compradores, logró liberarse de sus cadenas y huir hacia el desierto, prefiriendo enfrentarse a la muerte segura por sed y calor antes que continuar viviendo como esclava. Durante 3 días y 3 noches, Teodora caminó por el desierto sin agua ni comida, guiada solo por las estrellas y por una determinación interior que ella misma no comprendía del todo. Cuando finalmente cayó, más muerta que viva, fue encontrada por una caravana de monjes cristianos que viajaban hacia el monasterio de Esquitis, uno de los centros monásticos más importantes del cristianismo oriental. Los monjes, impresionados por la extraordinaria resistencia de la joven y conmovidos por su aparente santidad, decidieron salvarla, pero bajo una condición que cambiaría para siempre el curso de su existencia. El abad del monasterio, un hombre, anciano llamado Pacomio, que había dedicado toda su vida al estudio de las Escrituras y a la dirección espiritual de cientos de monjes, percibió de inmediato que Teodora representaba un problema complejo para su comunidad exclusivamente masculina. Por un lado, sus normas religiosas lo obligaban a ofrecer socorro a cualquier cristiano en peligro de muerte. Por otro lado, la presencia de una joven hermosa en el monasterio podría causar tentaciones y disturbios que destruirían décadas de disciplina espiritual cuidadosamente construida. La solución que encontró fue al mismo tiempo ingeniosa y terrible. Teodora sería aceptada en el monasterio, pero solo si aceptaba vivir permanentemente disfrazada de hombre, sin revelar su verdadera identidad a ninguno de los otros monjes. Teodora, que en ese momento se sentía más cercana a la muerte que a la vida, aceptó la condición sin dudar. Su cabeza ya estaba completamente rapada debido a los maltratos sufridos durante su esclavitud. Su cuerpo había perdido las curvas femeninas debido a la desnutrición extrema, y su voz, ronca por la desesperación y el sufrimiento, podía pasar fácilmente por masculina. Así nació Teodoro, el joven monje que supuestamente había llegado al monasterio
tras escapar de una vida de pecados en las ciudades del norte, buscando redención a través de la penitencia y la oración constante. La adaptación a la vida monástica fue al mismo tiempo un alivio y un martirio para Teodora. Por un lado, la rutina rígida de oraciones, trabajo manual y estudios bíblicos le ofrecía la estructura y el propósito que su vida había perdido por completo tras el descubrimiento de su adulterio. Por otro lado, la necesidad constante de mantener su disfraz, combinada con la culpa que sentía por vivir una mentira dentro de una comunidad dedicada a la verdad espiritual, creaba una tensión psicológica que la corroía por dentro como un ácido lento e implacable. El monasterio de Esquitis era una construcción impresionante, erigida en medio del desierto como un oasis de espiritualidad y conocimiento. Sus gruesos muros de piedra caliza mantenían el interior relativamente fresco durante el día y retenían el calor durante las noches frígidas del desierto. Los patios interiores, con sus fuentes de agua fresca y sus pequeños huertos, donde los monjes cultivaban legumbres y hierbas medicinales, creaban microclimas de frescura y vida en medio de la aridez circundante. La biblioteca del monasterio era considerada una de las mejores del mundo cristiano, albergando miles de manuscritos en griego, latín, copto y arameo, incluyendo copias raras de los evangelios y comentarios de los primeros padres de la Iglesia. Teodora, ahora conocida por todos como el hermano Teodoro, fue asignada inicialmente a trabajar en la biblioteca, gracias a su evidente formación superior y habilidad para leer y escribir en varias lenguas. El trabajo consistía en copiar manuscritos antiguos, una tarea que exigía concentración absoluta y perfección técnica, ya que cada error podía corromper textos sagrados para las generaciones futuras. Durante largas jornadas diarias, inclinada sobre los pergaminos iluminados por la luz vacilante de velas de cera de abeja, Teodora encontraba una paz relativa mientras sus manos reproducían con precisión caligráfica las palabras de los santos y los apóstoles. Pero esa paz era siempre superficial y efímera. Cada noche, cuando se retiraba a su celda individual, un espacio de 2 metros por 3 que apenas contenía un crucifijo de bronce y una pequeña ventana que daba al desierto infinito, Teodora era atormentada por recuerdos que se negaban a desaparecer. El rostro de Antonio aparecíale constantemente, ora sonriente como en los momentos felices de su romance clandestino, ora desfigurado por la agonía que ella imaginaba había sido su fin. Las noches en el desierto eran frías y silenciosas, interrumpidas solo por el aullido lejano de chacales y el susurro del viento entre las piedras, sonidos que parecían ecos de los gemidos de dolor que ella contenía contra el áspero cojín de paja. Durante los primeros años en el monasterio, Teodora desarrolló una disciplina espiritual que impresionaba incluso a los monjes más experimentados. Se levantaba antes del primer toque de campana para las oraciones matutinas. Pasaba horas extras en la biblioteca, estudiando textos teológicos complejos. Ayunaba con una frecuencia que preocupaba a sus superiores y se flagelaba en secreto en su celda usando cuerdas trenzadas que dejaban marcas permanentes en su espalda ya castigada. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. Los otros monjes empezaron a verla como un ejemplo de santidad y devoción, sin imaginar que detrás de esa aparente perfección espiritual existía una mujer desesperada, intentando expiar un pecado que la consumía como fuego interior. El abad Pacomio, único conocedor de la verdadera identidad de Teodora, observaba con mezcla de admiración y preocupación la transformación de su protegida. Durante sus conversaciones espirituales privadas, celebradas mensualmente en la celda del abad, percibía que la intensidad de la penitencia de Teodora tenía algo de excesivo, casi obsesivo, que iba más allá de la búsqueda normal de purificación espiritual. Intentaba sutilmente orientarla hacia una espiritualidad más equilibrada, pero siempre encontraba la misma respuesta. Ella afirmaba que sus pecados pasados eran tan graves que solo el sufrimiento extremo podría abrirle las puertas del perdón divino. Fue durante el 5º año de su permanencia en el monasterio cuando ocurrió el incidente que pondría a prueba
la resistencia física y moral de Teodora, una joven de la región, hija de un mercader de caravanas que solía parar en el monasterio para descansar y reabastecerse. Afirmó haber sido violada por uno de los monjes durante una visita nocturna a la fuente del patio principal. La acusación cayó como un rayo en la comunidad, amenazando con destruir la reputación de santidad que el monasterio había construido durante décadas. Se iniciaron investigaciones, se interrogaron testigos y las sospechas, por una combinación cruel de circunstancias y coincidencias, recayeron sobre Teodoro, el monje solitario y enigmático que nadie conocía completamente, y cuya apariencia, joven y delicada, podría haber atraído la atención de la mujer. La acusación era totalmente falsa, y Teodora lo sabía mejor que nadie, pues aquella noche había pasado horas en vigilia en la capilla, luchando contra una crisis espiritual particularmente severa. Pero la ironía cruel de la situación, ser acusada de un crimen sexual justamente ella, que había perdido todo a causa de su propia transgresión amorosa, le parecía una punición divina perfectamente calibrada. Cuando fue llamada para defenderse ante el Consejo de Ancianos del monasterio, Teodora permaneció en silencio, negándose a presentar cualquier coartada o argumento en su defensa. Sus ojos, clavados en el suelo de piedra de la sala capitular, reflejaban una resignación que los monjes interpretaron como una confesión tácita de culpabilidad. La sentencia fue rápida e implacable: expulsión inmediata del monasterio, con prohibición perpetua de regresar o de ser recibida por cualquier otra comunidad monástica cristiana. Teodora aceptó el veredicto sin protestar, pidiendo solo permiso para llevar consigo un pequeño crucifijo de madera que había tallado durante sus años de clausura. El abad Pacomio, dividido entre su obligación de mantener la disciplina de la comunidad y su preocupación personal por Teodora, intentó en vano convencerla de que revelara su verdadera identidad, lo que probaría inmediatamente su inocencia de la acusación. Pero Teodora se negó terminantemente, afirmando que prefería cargar con una culpa ajena antes que quebrantar el voto de silencio que había hecho años atrás. Así, en una fría mañana de invierno, Teodora se encontró de nuevo sola en el desierto, pero esta vez cargando no solo sus propias culpas y dolores, sino también la injusticia de una acusación falsa que se sumaba al peso ya insoportable de su existencia. Caminó durante días sin rumbo definido, alimentándose de raíces y bebiendo agua de pozos ocasionales, hasta llegar a una región montañosa donde antiguas grutas servían de refugio a ermitaños y anacoretas que buscaban la unión con Dios mediante el aislamiento absoluto. Fue en una de esas grutas, excavada en la roca viva de una montaña árida, donde Teodora estableció su nuevo hogar. El lugar era tan austero que hacía parecer lujosa la vida monástica anterior, una caverna de apenas unos metros cuadrados, sin ningún mobiliario, donde la luz del sol penetraba solo durante unas horas al día a través de una abertura irregular en la pared rocosa. El suelo era de piedra desnuda, las paredes exudaban una humedad constante que lo mantenía todo pegajoso y frío, y el techo bajo obligaba a Teodora a permanecer siempre encorvada o acostada. Aquello que el mundo intentó borrar se volvió eterno. Durante los años siguientes, Teodora vivió como una auténtica ermitaña, sobreviviendo con lo mínimo necesario para sostener la vida biológica mientras se dedicaba enteramente a la contemplación y la penitencia. Su alimentación consistía en frutos silvestres, raíces comestibles y de vez en cuando pan y agua traídos por pastores nómadas que respetaban su reputación de santidad. Su cuerpo, ya castigado por los años anteriores, se deterioró rápidamente bajo las condiciones extremas de la vida eremítica. La piel se volvió amarillenta y reseca como pergamino antiguo. Los cabellos, que habían crecido de nuevo, blanquearon prematuramente y cayeron a mechones, dejando solo unos pocos hilos, dispersos que ella escondía bajo un hábito improvisado hecho de harapos. Pero precisamente en este periodo de mayor aislamiento y sufrimiento físico, Teodora experimentó los momentos de mayor cercanía con lo divino. Sus oraciones, que antes seguían formas litúrgicas aprendidas, se transformaron en diálogos
íntimos y apasionados con un Dios que ella sentía presente en la aridez y dureza mismas de su existencia. Visiones místicas comenzaron a visitarla con creciente frecuencia. Veía ángeles de luz que la consolaban en las noches más frías. Contemplaba paisajes celestiales que contrastaban violentamente con la desolación de su refugio terrenal y recibía revelaciones sobre los misterios de la fe que la llenaban de un gozo indescriptible a pesar de todos sus dolores físicos. La reputación de santidad de Teodora se difundió gradualmente por la región, llevada por los relatos de los pastores y viajeros que ocasionalmente la encontraban y quedaban impresionados por su aparente capacidad de sobrevivir en condiciones que acabarían con cualquier persona normal. Comenzaron a llegar peregrinos que buscaban sus consejos espirituales y sus oraciones, hallando a una figura esquelética, pero de ojos brillantes, que hablaba de Dios con una autoridad que parecía provenir de una experiencia directa. Teodora recibía a todos con bondad, pero mantenía rigurosamente su disfraz masculino, presentándose siempre como el ermitaño Teodoro que había abandonado el mundo tras una juventud de pecados. Fue durante este periodo que supo, gracias a un peregrino procedente de Alejandría, de la muerte de sus padres. Marco Aurelio había sucumbido a una fiebre tras años de decadencia financiera causada por el escándalo asociado al nombre de la familia, mientras que Helena murió de tristeza, pasando los últimos años de su vida en un convento donde rezaba constantemente por el alma de su hija muerta. La noticia golpeó a Teodora como una lanza en el corazón, haciéndole comprender que su decisión de desaparecer del mundo había causado sufrimientos que se extendían mucho más allá de su propia persona. La culpa que ya cargaba se multiplicó, incluyendo ahora no solo su adulterio original, sino también el dolor innecesario que había provocado a sus padres al elegir el exilio voluntario en lugar de enfrentar las consecuencias de sus actos. Esta revelación marcó el inicio del periodo más oscuro en la existencia de Teodora. Su salud física, ya precaria, se deterioró rápidamente. Tosía violentamente hasta escupir sangre en el suelo de piedra de la cueva. Tenía fiebres intermitentes que la llevaban a delirar durante noches enteras y dolores articulares que convertían cada movimiento en agonía. Su cuerpo había quedado tan delgado que los huesos se hacían visibles bajo la piel translúcida y sus manos temblaban sin cesar, impidiéndole realizar hasta las tareas más simples. Aún ante todo, su fe no vaciló, pero fue precisamente en los momentos de mayor debilidad física que Teodora se sintió más cercana a una comprensión profunda sobre el significado de su existencia torturada. Comenzó a percibir que su sufrimiento no era solo un castigo por sus pecados pasados, sino también una forma de participar en los mismos padecimientos de Cristo, una unión mística con la pasión que daba sentido redentor a cada dolor, cada humillación, cada instante de abandono que había experimentado. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. Los últimos años de la vida de Teodora estuvieron marcados por una serie de eventos que confirmaron su reputación de santidad ante los ojos de todos los que la conocían. Pequeños pero innegables milagros comenzaron a ocurrir en su presencia. Enfermos que la visitaban relataban curaciones inexplicables, fuentes secas volvían a brotar agua tras sus oraciones, y varias personas afirmaban haber visto una luz sobrenatural emanar de su cueva durante las noches. Teodora recibía esos relatos con humildad, atribuyendo cualquier poder milagroso exclusivamente a Dios y considerándose un instrumento indigno de la gracia divina. Fue durante el invierno de su 20º año de vida eremítica que Teodora empezó a tener visiones premonitorias sobre su propia muerte. Se veía a menudo en sueños dejando el cuerpo físico y ascendiendo al cielo, donde era recibida por multitudes de santos y ángeles que la saludaban como a una hermana esperada. Desde hacía mucho tiempo, esas visiones, lejos de asustarla, la llenaban de una paz y una alegría que contrastaban marcadamente con el estado deplorable de su cuerpo físico. Entonces, empezó a prepararse conscientemente para la muerte, intensificando sus oraciones y ayunos,
deshaciéndose de los pocos objetos materiales que aún poseía y dictando a los peregrinos mensajes espirituales que deseaba dejar como legado. La revelación final de su verdadera identidad llegó durante sus últimos días de vida, cuando uno de los peregrinos que la visitaba regularmente, un monje joven del monasterio de Esquitis, reconoció en ella similitudes físicas con las descripciones que había oído sobre la legendaria Teodora de Alejandría, la joven esposa adúltera que supuestamente murió 20 años atrás. Al principio, Teodora negó cualquier conexión con esa historia, pero ante la insistencia respetuosa del monje y consciente de que su muerte se acercaba rápidamente, finalmente accedió a revelar la verdad completa sobre su identidad y su trayectoria espiritual. La confesión que siguió fue uno de los documentos más extraordinarios de la literatura cristiana primitiva, preservado por el monje que la registró palabra por palabra. Durante 3 días consecutivos, con voz débil pero clara, Teodora narró toda su historia: la juventud privilegiada en Alejandría, el matrimonio con Máximo, la pasión adúltera por Antonio, el descubrimiento y las catastróficas consecuencias, la esclavitud y la huida, los años de vida monástica disfrazada, la falsa acusación y el exilio, y finalmente las 2 décadas de vida eremítica que habían transformado a una joven culpable en un ejemplo de santidad reconocido por todos. Lo que más impresionó al monje escriba fue la absoluta ausencia de autocompasión o amargura en el relato de Teodora. Describía los momentos más dolorosos de su existencia con la misma serenidad con que hablaba de sus experiencias místicas más elevadas, demostrando una aceptación total de su trayectoria como parte de un plan divino que no comprendió en su momento, pero que ahora veía como perfectamente armonioso. Su única tristeza residía en el sufrimiento innecesario que había causado a sus padres, pero incluso eso lo depositaba en manos de Dios, confiando en la misericordia infinita que abarca incluso los padecimientos más incomprensibles. Teodora murió en una mañana de primavera, cuando los primeros rayos del sol penetraron en la caverna e iluminaron su rostro ya transfigurado por la cercanía de la eternidad. Sus últimas palabras, susurradas con una sonrisa que transformó por completo su faz cadavérica, fueron una acción de gracias por la gracia de haber sido elegida para un camino de sufrimiento que la había llevado directamente al corazón de Dios. El monje que presenció su muerte juró posteriormente que vio una luz dorada envolver su cuerpo en el instante de la expiración y que el perfume de rosas llenó la caverna árida durante horas tras su partida. La noticia de la muerte de Teodora se propagó rápidamente por toda la región, y su cueva se convirtió de inmediato en un lugar de peregrinación. Milagros comenzaron a ocurrir junto a su tumba improvisada en la propia gruta donde había vivido. Ciegos recuperaron la visión, paralíticos volvieron a andar y mujeres estériles concebían tras orar en su presencia. Más importante todavía, personas que sufrían culpas similares a las suyas, especialmente mujeres que habían cometido adulterio, hallaban en su historia un ejemplo de cómo el amor divino puede transformar incluso los pecados más graves en instrumentos de santificación. El reconocimiento oficial de la santidad de Teodora por la Iglesia llegó algunos años después de su muerte, cuando las investigaciones eclesiásticas confirmaron tanto la autenticidad de su conversión como la realidad de los milagros atribuidos a su intercesión. Su fiesta fue establecida en el calendario cristiano y su vida se convirtió en objeto de numerosas hagiografías que la presentaban como el ejemplo supremo de cómo la penitencia sincera puede superar cualquier pecado, por más grave que sea. Pero tal vez el aspecto más profundamente paradójico de la historia de Teodora sea la forma en que su caída moral inicial terminó siendo el instrumento de su elevación espiritual definitiva. Sin el adulterio que la destruyó socialmente, probablemente habría vivido y muerto como una esposa aristócrata más de Alejandría, respetada pero espiritualmente mediocre. Fue precisamente su experiencia del pecado, de la culpa, del castigo social y del exilio, lo que la forzó a un enfrentamiento radical con las cuestiones fundamentales de la existencia humana y de la relación con lo divino.
Aquello que el mundo quiso borrar se volvió eterno. La ironía suprema reside en el hecho de que Teodora alcanzó una intimidad con Dios que pocos santos lograron, precisamente porque había experimentado las profundidades del alejamiento divino causado por el pecado. Su santidad no era la pureza intacta de la Virgen que nunca conoció tentación, sino la pureza reconquistada de la pecadora que atravesó el infierno de la culpa y emergió transformada al otro lado. Esa diferencia fundamental la hacía una intercesora particularmente poderosa para todos aquellos que, como ella, habían conocido la devastación moral y buscaban un camino de retorno a la gracia. Hoy, más de 1600 años después de su muerte, Santa Teodora de Alejandría sigue siendo invocada especialmente por mujeres que enfrentan crisis matrimoniales, tentaciones adúlteras o las consecuencias de elecciones amorosas equivocadas. Su historia demuestra que no existe pecado tan grave que no pueda ser transformado en instrumento de santificación, siempre que vaya acompañado de un arrepentimiento genuino y de la aceptación de las consecuencias. Prueba que Dios puede trazar recto por líneas torcidas, transformando incluso los mayores fracasos humanos en victorias espirituales que resuenan a lo largo de los siglos. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna, y es esa eternidad conquistada a través del dolor lo que convierte a Santa Teodora de Alejandría en una de las figuras más conmovedoras e inspiradoras de toda la tradición cristiana. Nos recuerda que a veces es necesario perderlo todo en este mundo para ganar aquello que verdaderamente importa en el siguiente, y que los caminos de Dios, aunque a menudo incomprensibles para la razón humana, siempre conducen a quienes los siguen con fe hasta su destino final de unión perfecta con el amor absoluto.